Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video del fútbol de siempre. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante y que claramente todos los chapines quieren y deben saber. ¿Qué necesita Guatemala para poder clasificar a la ronda eliminatoria y poder pasar la fase de grupos en el Mundial Sub-20 de Argentina 2023? Guatemala se va a estar enfrentando por la última fecha, es decir, la fecha número 3 de la fase de grupos frente a la selección de Uzbekistán. Mañana, 18 horas horario argentino, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Guatemala viene de ser nuevamente derrotada en la fecha número 2 por la selección argentina. En este caso fue 3-0, con los goles de Alejo Vélez a los 17 minutos de partido. Luego ampliaba la diferencia a los 65 minutos Lucas Romero y para finalizar con el 3-0 Máximo Perrone a los 90 más 8 minutos de adición. Gauto, hay Gauto, lo marca Montaño, Gauto, lindo centro, es bueno, Vélez, gol. Perrone, Romero, vamos Luca, ahí está Romero, golazo. Sigue Maestro Pucci, allá vamos todos, le pegó Perrone, gol. Por otro lado, la selección a la cual va a enfrentar, la selección de los uzbecos, viene de igualar un partido muy reñido frente a Nueva Zelanda y de poder sumar su primera unidad. En principio empezaba cayendo derrotada a los 23 minutos con el gol de Benjamin Wallace, mientras que ampliaba esa diferencia Jay Herdman a los 41 minutos de partido. Pero los uzbecos fueron por más y a los 51 Abuzbek Faizulaev ponía las cosas 1-2, descontaba para los uzbecos. Y a los 90 más 3 de adición, sí, casi sobre la hora, Sherzod Elzanov ponía las cosas 2-2. El equipo uzbeco igualaba y sumaba su primer punto en esta fase de grupos dentro de su grupo A. Zarba mana bu yerda va gol o'tkazib yuboryapmiz. Olis masofadan yo'llangan zarbaning xatosi natijasida mana bu golni o'tkazib yuboryapmiz. Xo'sh, Gol! Rahmatov aldadi. Uzatyapti. No va a ser un partido fácil para la selección de Guatemala, ya que no viene haciendo las cosas bien ni en el primer ni en el segundo partido. Un rival que a priori para los competidores es pasivo y no ataca a sus contrincantes. Guatemala no ha tenido mucha función con Arquímedes Ordóñez y su ofensiva ha quedado en el olvido, mientras que también no puede afianzarse a nivel defensivo, ya que ha recibido 4 goles en 2 partidos, lo cual tampoco puede garantizar el arco en cero para siquiera poder sumar un punto y poder igualar el encuentro. Mientras que por el lado del rival de los uzbecos sabemos que es un rival muy físico, intenso en todo momento, y si bien quizás carezcan de un poco de altura, sus jugadores son bastante físicos y rápidos, son ágiles, son dinámicos, y esto puede complicar a la selección de Guatemala si no sale decidida a dañar al equipo asiático. Ustedes estarán preguntando, y obviamente que es la hora de la verdad, ¿qué necesita Guatemala para poder clasificar a la próxima ronda y poder pasar la fase de grupos? En principio, Guatemala va a tener que hacer un cambio drástico de juego de lo que viene demostrando en las primeras 2 fechas para poder superar a Uzbekistán. No le queda otra posibilidad que ganar. Tiene que sumar las 3 unidades para poder superar en el grupo al único rival que puede superar matemáticamente hablando, que es justamente su rival directo, Uzbekistán. Si Guatemala suma sus 3 unidades y logra vencer a Uzbekistán, va a estar un paso más cerca de poder clasificar como uno de los mejores 4 terceros a la próxima ronda del Mundial Sub-20. Luego de que Guatemala supere a Uzbekistán, va a estar sumando 3 unidades y aquí tendrá que esperar un poco. Debe ser uno de los mejores 4 terceros sobre 6 posibles. Los chapines tienen que estar atentos luego de ganar frente a Uzbekistán al grupo C, E y F, que son aquellos que los terceros no suman más de 3 unidades hasta ahora, y deberá esperar en el grupo C que Japón y que Colombia superen o por lo menos no les permitan ganar a Israel y Senegal
para poder superar a uno de esos 6 terceros y poder quedar entre los mejores 5. Y a partir de ello también esperar que en el grupo E, Túnez e Irak no puedan sumar más de 3 unidades para poder también superarlos. Lo mismo así en caso de que no sea posible con el grupo E, con el grupo F, que Francia y Honduras tampoco puedan sumar más de 3 unidades para que la selección de los chapines esté en la próxima ronda de este mundial. Así es, la única opción que le queda a Guatemala para acceder a la próxima fase es quedar como uno de los mejores 4 terceros. Tendrá que hacer primero su deber, superar a Uzbekistán, y luego también tener un poco de esperanza y de fe para que alguno de todos los grupos mencionados pueda caer en el intento y Guatemala, siempre y cuando demuestre otra cara frente a Uzbekistán, pueda pasar a la próxima fase y tener otra oportunidad, poder arrancar de cero y realmente hacer las cosas un poco mejor.